Hola, soy Javier Ruiz Rueda, médico de medicina interna del Hospital de la Serranía de Ronda y bueno, voy a hablar un poco sobre lo que serían los factores de riesgo, manifestaciones clínicas generales, así como bueno, la fase asintomática y síntomas leves, ¿no?, de la fase inicial de la infección por el COVID-19, la fase pulmonar, la fase de hiperinflamación, ¿no?, síndrome macrofagocítico o linfocitosis hemofagocítica, ¿no? Desarrollando un poco el temario, pues bueno, vamos a empezar por lo que serían los factores de riesgo, ¿no? Los grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por el COVID-19 pues van a ser aquellos que van a tener más de 60 años, aquellos que van a tener enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, aquellos que van a tener diabetes mellitus, aquellos que tienen EPOC, ¿no?, aquellos con cáncer, inmunodepresión, el embarazo, aquellos que viven o trabajan en instituciones cerradas, con especial atención a las personas mayores que viven en la residencia, fumadores y bueno, la obesidad, ¿no? Desglosando uno por uno, pues bueno, tenemos aquellos mayores de 60 años que ¿por qué van a tener mayor factores de riesgo? Pues bueno, porque tienen mayor prevalencia de comorbilidades, como es lógico, tiene mayor concentración también de receptores AC2, tiene también los fenómenos de inmunosenescencia y bueno, y algunos de ellos pues viven en residencias, ¿no? En cuanto a las enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, pues tenemos el uso de los IECA y ARA2, ¿no?, utilizados tanto para el tratamiento de la hipertensión arterial como la insuficiencia cardíaca, pues aumenta la expresión y la actividad, ¿no?, de los receptores ECA2. Por otra parte, tenemos que la reducción de los receptores AC2 y los altos niveles de angiotensina 2, lo que puede estar en relación con la inhibición por parte del virus, ¿no?, de estos receptores AC2, pues parece que está relacionado con insuficiencia respiratoria y con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto incluso ha hecho sugerir a algunos autores pues que se utilicen los ARA2 como tratamiento incluso en los casos graves de COVID-19, pero bueno, esto es un poco controvertido, ¿no? Además, el SARS-CoV-2, al igual que el MERS, pues produce daño miocárdico agudo e insuficiencia cardíaca. Parece que está en relación pues, con la respuesta inflamatoria sistémica que produce el virus, el efecto de desregulación de los receptores AC2, así como de la propia disfunción pulmonar y la hipoxemia que genera, ¿no? En cuanto, hablando un poco de la diabetes, pues bueno, hablando de la diabetes tenemos que bueno, la sobreexpresión de los receptores AC2 en diabéticos parece un mecanismo compensatorio para frenar el deterioro de la microvasculatura renal implicada en la nefropatía diabética a largo plazo, ¿no? El grupo de antidiabéticos orales, tiazolidinediona o litazona, pues también se ha relacionado con una mayor presión de estos receptores AC2, por lo cual es una cosa a tener en cuenta en el uso de los antidiabéticos orales, sobre todo por intentar evitarlo. En cuanto a la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues bueno, tanto la EPOC como el asma, en las infecciones por el COVID-19, la verdad es que en cuanto a prevalencia, con respecto a la prevalencia poblacional, es llamativamente baja, ¿no? Sin embargo, lo que sí se ve es que los EPOC están asociados a un peor curso clínico de la enfermedad y una mayor mortalidad en infección por el COVID-19, ¿no? En cuanto al cáncer, pues bueno, en China se observó que la infección por el COVID-19 era más frecuente en personas con cáncer, pero esto no ha sido demostrado en España, ¿no? La mayor proporción de personas con cáncer en los casos fallecidos pues hace pensar, ¿no?, que sí, que sea un factor de mal pronóstico y que además pues, tiene una mayor tendencia a desarrollar complicaciones respiratorias graves, principalmente en aquellos que han sido expuestos a cirugía en el último año o a quimioterapia. En cuanto a la inmunodepresión, es curioso, ¿no? Sí es verdad que, bueno, que en aquellos que han tenido quimioterapia, como hemos dicho, o cirugía en el último año, pues sí que tienen una peor evolución. Pero bueno, hay algunos estudios, ¿no?, chinos, sobre todo, en pacientes con tratamientos crónicos con glucocorticoides, que es donde se ha observado que sí que tienen sintomatología típica, pero que no tienen un empeoramiento del curso clínico de la infección, ¿no? Hay datos contradictorios, pero hay algunos autores incluso que proponen la posibilidad de que la inmunosupresión pueda actuar incluso como un factor protector en cierto grado de la fase de hiperinflamación, que es la que tan determinante es para el pronóstico de la infección. Por otro lado, en cuanto al tema del embarazo, la mayoría de las embarazadas infectadas por el SARS-CoV-2 pasarán la enfermedad de forma leve o asintomática. La infección madre-hijo pues, se produce de forma mayoritariamente por contacto directo,
pero hay evidencia también de transmisión vertical, lo que hace que esta vía también sea posible. Se ha observado complicaciones durante el embarazo en mujeres que presentaban infección por el SARS-CoV-2, pero no se ha podido discernir si se debía a la propia presencia del virus o se debía a complicaciones propias del embarazo. En principio, la infección no se transmite por lactancia materna a través de la leche, pero sí que por el contacto estrecho, ¿no?, con la madre, ¿no? Para aquellos que viven o trabajan en instituciones cerradas, con especial atención para aquellas personas que viven en residencias, la mayoría de ellos son de edad avanzada, tienen una gran cantidad de comorbilidades y que por tanto presentan factores de riesgo de gravedad para esta infección por el COVID-19, ¿no? Además, están en un entorno cerrado, con estrecho contacto con otros residentes, incluso con el personal que los atiende, y esto favorece tanto la transmisión como la severidad, ¿no?, el empeoramiento del curso clínico de la patología, y esto hace que particularmente sea un colectivo vulnerable, ¿no? Para los fumadores, hay una mayor expresión de los receptores AC2, lo que ha sugerido que fumar podría estar en relación con un mayor riesgo de infectarse por el SARS-CoV-2. En cuanto a la obesidad, la asociación de la obesidad con otras comorbilidades, como pueden ser otra serie de patologías cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, como hemos dicho, y además una mayor predisposición de fenómenos tromboembólicos que la población general, son factores que ya se han asociado con una peor evolución para infección por el COVID-19, ¿no? Además tienen una mayor expresión de los receptores ECA2 en las propias células adiposas, lo que podría ser importante y lo que supone un mayor riesgo de contraer esta infección, ¿no? Por otro lado, hablando ya un poco de lo que sería fase asintomática, está documentado, pero la verdad es que su frecuencia precisa se desconoce, sobre todo porque los primeros compases de la infección teníamos dificultad para acceso a los test diagnósticos, ¿no? Entonces, los datos son muy dispares según los estudios que se revisen. Lo que sí es verdad es que pueden tener hallazgos patológicos las pruebas complementarias, tanto de imagen, hasta un 50-67% de pacientes que se hicieron asintomáticos, que se hicieron el TAC, el estudio chino, tuvieron imágenes sugestivas de neumonía. Además había elevación de las fosfatasas alcalinas en la analítica de sangre y los casos asintomáticos sobre todo eran más frecuentes en los niños, ¿no? Hablando un poco sobre lo que sería la fase de esta infección, tenemos que hablar de la fase temprana, ¿no?, de la que vamos a hablar ahora, donde vamos a encontrar la mayoría de los síntomas leves, ¿no? Después pasaremos a una fase pulmonar, como dijimos, después pasaremos a una fase de hiperinflamación. En cuanto a la fase temprana, tenemos los síntomas leves, como hemos dicho. La neumonía es la manifestación moderada grave más frecuente de la infección, caracterizada principalmente por fiebre, tos y disnea, ¿no?, que es la tríada clásica. Y en cuanto al resto de manifestaciones, como hemos dicho, la fiebre o febrícula, que se va a encontrar hasta un 98-99% de los casos. En España, un 68,7% aproximadamente. La astenia o fatiga, que el cansancio antes y durante el ejercicio, vamos a encontrar hasta un 70%. La tos seca, un 59%, un poco más en España, 68,1%. Aunque también puede asociarse a expectoración, un 27%, principalmente por sobreinfección bacteriana. Nos podemos encontrar también la anorexia en un 40%, la mialgia en un 35%, la disnea en un 31%, los escalofríos en un 27%, sobre todo en España. Y en cuanto a otras manifestaciones muy particulares, son la anosmia, la disgeusia. En Italia hay un estudio donde un 64% de los pacientes ambulatorios refería a alguna de estas dos alteraciones, e incluso el 24% refería a alteraciones graves. Solo se presentó como único síntoma en un 3% de los pacientes. Parece que la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Otorrinolaringología, coinciden en afirmar que parece que tiene una especial afinidad este virus por las terminaciones nerviosas que se encuentran en este área otorrinolaringológica, y que eso parece que explica estos dos síntomas, ¿no? En cuanto a los síntomas gastrointestinales, tenemos diarrea en un 13%, la náusea y vómito en un 10% y el dolor abdominal en un 9%, ¿no? Otras manifestaciones clínicas, tenemos la cefalea, ¿no?, tenemos la odinofagia en un 24,1% en España, la rinorrea o conjuntivitis. Vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial para la conjuntivitis alérgica estacional y otras reacciones de hipersensibilidad, sobre todo ahora en primavera-verano, ¿no?
Congestión nasal hasta en un 4,8% en China, hematemesis un 0,9% en China, y bueno, manifestaciones dermatológicas que se van a tratar en otros capítulos de este mismo curso, pero que sobre todo lo vamos a encontrar en la fase de hiperinflamación, ¿no? Pasando a la segunda fase, la fase pulmonar, pues bueno, esta fase pulmonar vamos a encontrar principalmente la disnea, como ya hemos dicho, e hipoxemia, ¿no? Podemos clasificarla en unas 4 categorías, ¿no? Una que va a ser la insuficiencia respiratoria sin hallazgos de neumonía en las pruebas de imagen, podemos encontrar saturaciones por debajo del 90%, respirando aire ambiente obviamente, con frecuencias respiratorias menores de 15 respiraciones por minuto. Podemos encontrar neumonías leves, ¿no? Con hallazgos de neumonías en las pruebas de imagen, con saturaciones por encima del 90%, con frecuencias respiratorias menores de 15 respiraciones por minuto, con un Q65 entre 0 y 1, neumonías moderadas, donde vamos a tener pues, hallazgos de neumonía en la prueba de imagen, con las saturaciones por debajo del 90%, frecuencias respiratorias por debajo de 15 respiraciones por minuto, un Q en torno a 2, neumonías graves, donde vamos a tener hallazgos de neumonía en la prueba de imagen, donde vamos a tener un índice de severidad de la neumonía, PSI mayor o igual a 4, un Q65 entre 3 y 5, una saturación de oxígeno que puede estar por debajo de 90, la frecuencia respiratoria puede encontrarse mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, una neumonía moderada que incluso no evolucionan bien después de 48 horas de evolución, ¿vale? Y si bueno, esto sigue progresando y sigue evolucionando mal, pues acabaremos en la última fase, ¿no? Que es la fase de hiperinflamación, ¿no? El que hablábamos nosotros de síndrome macrofagocítico o linfocitosis hemofagocítica, ¿no? La famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Y bueno, esta fase va a aparecer en torno al 7º o 10º día desde la aparición de los síntomas, ¿no? Pongo un poco este gráfico para hablar un poco sobre la fisiopatología, ¿no? de esta fase, ¿no? En sí, de por qué se activa, ¿no? De forma muy resumida y a grosso modo, pues bueno, tenemos que decir que esta fase tiene lugar cuando el COVID-19 entra dentro de lo que serían las células del epitelio alveolar, y una vez que entra, pues bueno, estimula la activación de los macrófagos derivados de los monocitos intravasculares, ¿no? Estos macrófagos expresan en superficie los receptores AC2, incluso se proponen los CD147, y al unirse con el COVID-19, pues lo incorpora al interior de las células, y eso estimula las reacciones intracelulares, pues que tendrán como consecuencia la estimulación de otras células, como las natural killer o las células T activadas, y así como una tormenta de citoquinas en cascada, ¿no? Que van a provocar, entre otras cosas, pues, bueno, una gran cantidad de factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 10, CXCL10, interleuquina 1, sobre todo del tipo beta, y que bueno, que sería responsable sobre todo de las complicaciones graves de esta infección, y por eso es tan determinante en el pronóstico de esta infección, ¿no? En cuanto a qué cuadro nos vamos a encontrar, pues nos vamos a encontrar con el síndrome de distrés respiratorio agudo, caracterizado por disnea severa, con hallazgos radiológicos de infiltrados bilaterales, ¿no? Con hipoxemia. Ahí muestro bueno, la radiografía de tórax típicas y el TAC de tórax típico. Vamos a dividirlos en, bueno, según la severidad, en leve, ¿no? Donde vamos a encontrar una PAFI, ¿no? Una presión arterial de oxígeno a partir de la fracción expiratoria de oxígeno entre 200 y 300 milímetros de mercurio, una moderada donde vamos a encontrar una PAFI entre 100 y 200 milímetros de mercurio, una grave por debajo de 100 milímetros de mercurio, y oye, si no tenemos acceso a la presión arterial de oxígeno, pues podemos hacer la saturación de oxígeno a partir de la fracción expiratoria de oxígeno, y si la tenemos por debajo de 315, pues bueno, eso nos da una idea de la severidad del cuadro. También nos puede producir cuadros sépticos, ¿no? La sepsis, ¿no? Definida como tal, como una disfunción orgánica añadida, ¿no? Y que puede ser identificada como un cambio agudo en la escala SOFA, ¿no? Que va a ser en este caso mayor a 2 puntos, ¿no? También podemos utilizar la QSOFA, ¿no? O QSOFA, donde vamos a tener 2 de 3 variables clínicas de las siguientes para poder catalogar al paciente como paciente grave, ¿no? Utilizaremos el GLAGO, que va a ser de 13 o inferior. Utilizaremos tensión arterial, que será de 100 milímetros de mercurio inferior, y bueno, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto o superior, ¿no? Insuficiencia orgánica pues puede manifestarse con alteraciones como bueno, estado
confusional agudo, insuficiencia respiratoria, diuresis reportada, taquicardia, coagulopatía, acidosis metabólica, elevación de lactato, analítica. Esto es lo que nos va a decir a nosotros que empieza a fallar lo que serían los órganos diana, ¿no? También lo podemos encontrar con el hecho séptico, ¿no? Que no es más que la hipotensión arterial que persiste a pesar de la reposición de volumen por fluidoterapia y que requiere incluso de vasopresores para mantener la presión arterial media por encima de 65 mililitros de mercurio y que va a permanecer con el lactato por encima de 2 milimol el litro, 18 miligramos decilitros en ausencia de hipovolemia, ¿no? Y también, por supuesto, vamos a encontrar esas manifestaciones hematológicas de las que hacía referencia previamente, pero que se van a exponer en capítulos posteriores. Por mi parte, pues nada más, espero que os sirva de ayuda, mucho ánimo y un saludo.